Bien, muy buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos el día de hoy a nuestra clase virtual del curso de Ciencia y Tecnología. El día de hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante que tiene que ver con la función de relación y la reproducción de los seres humanos, porque estaremos hablando directamente de lo que es el sistema reproductor masculino. Aunque no es lo único que interviene en la reproducción de los seres humanos, en esta oportunidad estaremos hablando del sistema reproductor masculino y más adelante lo haremos del sistema reproductor femenino. ¿Ok? Entonces, comencemos entonces con nuestro tema del día de hoy. Sin embargo, quiero decirles una cosa. La ciencia hoy en día ha avanzado tanto, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi hermano nació, estamos hablando hace 37 años atrás aproximadamente, cuando un niño nacía, no se conocía su sexo. Yo recuerdo que en la sala de partos, afuera, había una luz roja y una luz amarilla, ¿ya? Si era varón, se encendía, cuando nacía el niño, si era varón, se encendía la amarilla, y si era niña, se encendía la roja. Hoy en día la ciencia ha avanzado tanto que a través de un ecograma que se le hacen a las mujeres, se puede determinar, ¿no?, el sexo del niño y hasta las facciones que tiene el niño en su rostro, si tiene sus deditos de la mano completos, si tiene los deditos de los pies completos, porque existe un ecograma que se llama ecograma morfológico, que aquí se conoce como ecogramas 3D y 4D. Esos son ecogramas que realmente permiten conocer cómo viene el niño, si no trae ningún inconveniente, si no viene con ningún problema, y para determinar también el sexo del niño. Entonces quiero que vean, ¿no?, cómo la tecnología ha venido avanzando en el transcurrir de los años, que te permite saber, le permite saber a los padres antes del nacimiento de su hijo si va a ser niña o va a ser niño. Que eso realmente antes no se sabía. Realmente antes era una sorpresa, ¿no? También quiero decir que el parto hoy en día, a diferencia de hace muchos años atrás, el parto era muy doloroso. De verdad la mujer sufría mucho para tener un hijo. Pero hoy en día, gracias a la tecnología y a la medicina que ha venido avanzando, existe lo que se conoce como la anestesia. Específicamente la que se coloca en el parto es la raquidia, se coloca en la parte baja de la columna vertebral. Entre las vértebras se coloca la anestesia a la mujer para que el parto no sea tan doloroso. Dada toda esta introducción, ahora sí, quiero que pasemos a lo que va a ser nuestro tema. Les repito, voy a estar subrayando lo que yo deseo que ustedes copien en su cuaderno. Lo que no esté subrayado, por favor, no lo vayan a copiar en el cuaderno. Entonces, bien, iniciemos. Acá tenemos la función de relación y la reproducción. De eso se trata nuestro tema, ¿no? Y debemos de comprender que la función de relación tiene mucho que ver con la reproducción de nosotros los seres vivos. Porque recordemos que la función de relación tiene que ver con nuestros sentidos y cómo nos, y cómo nos conectamos con el medio ambiente que nos rodea. Pero tomemos en cuenta que dentro de ese medio ambiente que nos rodea están otras personas. Entonces, estamos viendo cómo nos vamos a relacionar con las otras personas, ¿ya? Entonces, eso es muy importante para la reproducción, porque recuerden que para la reproducción hace falta el órgano reproductor masculino y el órgano reproductor femenino, ¿ya? Entonces, evidentemente que la función de relación es sumamente importante para la reproducción y para que continúe la especie humana. Bien, entonces iniciamos ahora sí con el tema. Me dice, un momento muy especial. No. El parto es quizás el momento más esperado por las madres y los padres. Ya desean tener al bebé en los brazos. Esto es muy cierto. Realmente nosotros como padres, cuando se nos da la noticia de que vamos a tener un hijo, de verdad que es algo muy emocionante, algo que no sabría cómo describirle, ¿no? La emoción que uno siente cuando sabe que va a ser padre. Y más cuando uno ha planificado a sus hijos, ¿ah? Que es un hijo que uno está esperando, que uno ansía tener realmente en sus brazos.
casos. Y se los digo por experiencia propia, soy padre de 2 niñas, las 2 las esperé con mucha ansia, las quería conocer, las quería tener en mis brazos, las quería consentir. Entonces realmente es un momento muy especial y muy esperado por los padres. Sé que las madres también anhelan tener a sus hijos en los brazos. Es una situación muy emocionante para ambos, pues finalmente podrán ver, tocar, escuchar al nuevo integrante de la familia, tras varios meses de espera. Fíjense que acá, ¿no? ¿Por qué me hablan de la función de la relación? Y estamos hablando de un momento muy especial. Pero fíjense lo que me dice acá. Finalmente podrán ver, es decir, voy a utilizar el sentido de la vista, tocar, voy a utilizar el sentido del tacto, escuchar, voy a utilizar el sentido del oído, ¿no? Entonces, de la audición. Fíjate cómo interviene la función de relación en este momento tan especial. Sin embargo, hace varios años, el momento del parto era muy doloroso para la madre. Ya lo dije en mi introducción. Realmente hace muchos años atrás, el parto era muy doloroso para la mujer porque no existía la anestesia, la que ayuda a disminuir el dolor. Además, habían numerosas complicaciones que podían poner en peligro tanto la vida de la madre como la del bebé. Realmente gracias a los avances de la medicina, esto se ha disminuido. No quiere decir que el parto no implique un riesgo. Y siempre va a implicar un poco de riesgo. Sin embargo, hoy en día es algo muy natural, es algo más sencillo y menos riesgoso. Actualmente, gracias a los avances de la medicina, permiten que el parto sea un poco más seguro y que, sin embargo, siga conservando toda su emoción. Con la ayuda del personal de salud, junto con el uso de medicamentos, el parto puede ser seguro, pero solo en una persona adulta. Fíjense, yo tuve la oportunidad realmente de estar presente para el nacimiento de mi segunda hija. El médico me permitió entrar a la sala de parto y ver cómo nacía mi hija. ¿Ya? Me colocaron todos los implementos, una bata, mi gorro, mis guantes, toda una medida de seguridad para poder entrar a la sala de parto y ver, de verdad que es un momento sumamente emocionante cuando tienes la oportunidad de entrar a la sala de parto y ver el nacimiento de un ser que tú estás esperando. De esta parte de acá realmente yo no les voy a pedir que ustedes copien nada. Sin embargo, hay algo que sí quiero que hagan y viene acá. Yo necesito que ustedes inicien el tema respondiendo las siguientes preguntas. Esto sí lo van a copiar y lo van a responder, ¿ya? Todo esto, de aquí a aquí, ¿ya? ¿Qué van a responder? Van a responder qué es el parto y por qué es tan emocionante para las madres y los padres. Van a responder con qué sentidos los progenitores perciben los rasgos físicos, la textura de la piel, el llanto, el olor del bebé. ¿Por qué hace algunos años el momento del parto era muy doloroso? Yo las voy a responder brevemente. ¿Okay? ¿Qué es el parto? Es el nacimiento de un nuevo ser. Realmente eso es el parto, el nacimiento de un nuevo ser. ¿Y por qué es tan emocionante para la madre y los padres? Es emocionante porque al fin vamos a poder tener a nuestro bebé en nuestros brazos después de haberlo esperado aproximadamente. La segunda pregunta me dice, ¿con qué sentidos los progenitores perciben los rasgos físicos, la textura de la piel, el llanto y el olor del bebé? Pues mira, los rasgos físicos, sentido de la vista. Textura de la piel, sentido del tacto. Llanto, sentido de la audición. Y el olor del bebé, sentido del olfato. Entonces, realmente utilizamos nuestros sentidos para poder percibir los rasgos de nuestros bebés. Y por último me dice aquí, ¿por qué hace algunos años el momento del parto era muy doloroso? Pues lo expliqué en la lectura, ¿no?
Dije que gracias a los avances de la medicina, hoy en día existe lo que se conoce como anestesia. ¿Ya? Esta anestesia que se le coloca a la madre es para disminuir el dolor en el parto. ¿Okay? Entonces, de verdad que gracias a los avances de la medicina y a esta anestesia, es que los partos hoy en día son menos dolorosos. Entonces, esto sí lo deben de copiar ustedes en su cuaderno, las 3 preguntas, colocar las respuestas cada uno de cada pregunta. Y ahí entonces inicia el tema. Realmente el tema va a iniciar respondiendo estas 3 preguntas. Entonces procedo a la siguiente información. Hola. Vamos a hablar entonces de lo que es el sistema reproductor masculino. ¿Okay? Y ahí tengo los órganos reproductores masculinos. El sistema reproductor masculino está formado por los órganos genitales externos e internos, ¿no? Entonces, veamos, yo les voy a decir aquí brevemente en la imagen cuáles son los externos. Externo tengo el pene, externo tengo testículos y externo tengo escroto. Solo estos 3 son externos, ¿okay? Solo estos 3 son externos. Entonces, ¿qué coloco en mi cuaderno? Debo de colocar el sistema reproductor masculino. Y digo, órganos reproductores masculinos. Dice, el sistema reproductor masculino está formado por los órganos genitales externos e internos. Ojo, yo no estoy pidiendo que usted haga el dibujo que aparece allí. Eso no lo pido. Si usted lo quiere hacer, bien. Sin embargo, si lo puedo conseguir de una revista, si lo puedo conseguir de un periódico, si lo puedo conseguir de un libro viejo, lo puedo recortar, si lo puedo conseguir por internet, lo puedo imprimir, perfecto, estaría muy bien. Pero no es obligatorio, ¿ok? No es obligatoria la imagen. Entonces vamos a explicar ahora cada uno de ellos, ¿no? De estos órganos externos y los órganos internos. Vamos a explicarlo y qué función cumple cada uno. Tenemos por acá entonces los órganos genitales externos, que son, ya lo mencioné, dije que era el pene, escroto y los testículos. Estos 3 son los órganos genitales externos del aparato reproductor masculino. Explico entonces por acá qué es el pene. Dice, órgano blando y sensible. Al momento de la erección se llena de sangre y aumenta su tamaño. En su extremo desemboca la uretra, que expulsa los espermatozoides al exterior. Entonces, toda esta parte de acá es importante y lo debo de copiar en el cuaderno. Todo esto es importante y por lo tanto debe de aparecer en el cuaderno. Luego tengo el escroto, me dice, bolsa que envuelve y protege los testículos. Bolsa que envuelve y protege los testículos. Me devuelvo un momento a la imagen anterior para que vean que esto que está acá, esta parte que está acá, es precisamente el escroto, la bolsa que protege a los testículos. Y por supuesto dentro de ella, esto que podemos observar acá, es el testículo como tal, ¿no? Y los testículos son los órganos que producen espermatozoides. Órganos que producen espermatozoides. Es decir, las células sexuales masculinas. ¿Ya? Entonces, realmente el espermatozoide, junto con el óvulo, junto con el óvulo, al espermatozoide ingresar al óvulo lo va a fecundar y de allí realmente es donde va a empezar este mágico momento de lo que va a ser la fecundación y posteriormente la reproducción de los seres humanos. Entonces, esta parte que he subrayado acá, sumamente importante, hay que copiarla en el cuaderno. Continúo por acá ahora con los órganos internos. Órganos genitales internos. ¿Cuáles son? La vesícula seminal y la próstata.
producen el semen que alimenta y da movilidad a los espermatozoides. Es decir que en la vesícula seminal y en la próstata se produce un líquido que es donde se van a transportar los espermatozoides. Ahora bien, ¿cómo llegan realmente los espermatozoides? Porque vamos a regresarnos un momento, porque quiero que vean algo, ¿no? Aquí está el testículo, ¿ya? Aquí tengo la próstata y aquí tengo la vesícula seminal. Y yo me pregunto, ¿cómo llegan los espermatozoides desde aquí, de los testículos, hasta la próstata y la vesícula seminal? Pues aquí tengo la respuesta en la imagen. Viajan por aquí, por los conductos deferentes. Fíjense que el conducto deferente pasa por la vesícula seminal y también pasa por la próstata y se conecta con la uretra, ¿ya? Entonces, el espermatozoide hace todo ese viaje por allí para poder llegar a la vesícula seminal y a la próstata. Entonces, acá lo tengo. Los conductos deferentes llevan los espermatozoides a la vesícula seminal. Por último, tengo la uretra, conducto por donde pasa el semen. Conducto por donde pasa el semen, que es la sustancia formada por los espermatozoides y las secreciones de la vesícula seminal. Hasta aquí sería lo más importante del uretra. Por último, acá me dice, en los varones, y esto es importante, la pubertad se inicia entre los 11 y los 14 años. Los testículos comienzan a producir una hormona llamada testosterona, que se encarga del desarrollo de los caracteres sexuales. Sin embargo, aquí quiero aclarar algo porque sí, en esta etapa, en esta edad, entre los 11 y los 14 años, sí, realmente los testículos comienzan a producir la testosterona. Pero realmente el encargado de enviarle la señal a los testículos para que ellos empiecen a producir la testosterona es el cerebro. Y específicamente una glándula que se encuentra dentro de él que se llama pituitaria. La pituitaria es la que envía entonces en esta edad entre los 11 y los 14 años las señales a los testículos de los hombres para que produzcan esta hormona que es la testosterona. Así que no se crean que es algo que es muy sencillo. No, realmente es bastante complejo el sistema reproductor masculino. Esta parte de acá, donde me dicen los varones la pubertad inicia, no lo vamos a colocar. No le veo mayor relevancia en este momento. Ok, hablemos acá. Esto sí es sumamente importante. Fíjate lo que te dice. Producción de espermatozoides. Diariamente, ojo, estamos hablando después de la pubertad. ¿Ok? Después de que el hombre ha pasado por el niño, pues, que está en la adolescencia, pasa por su etapa de la pubertad, que ya la pituitaria envía la señal a los testículos para la producción de la testosterona, entonces diariamente en los testículos se producen de 100 a 200 millones de espermatozoides. O sea que no se produce uno ni dos, se producen de 100 a 200 millones de espermatozoides. Y lo más curioso de esto es que a pesar de que se producen de 100 a 200 millones de espermatozoides, es decir, que en ese líquido seminal que está compuesto por la sustancia que ha segregado la vesícula seminal conjuntamente con los espermatozoides, que se llama semen, en el semen van aproximadamente 200 millones de espermatozoides para fecundar a un solo óvulo. ¿Ok? 200 millones contra uno, pero realmente solo un espermatozoide, uno solo, es el que logra fecundar el óvulo. Un solo espermatozoide de los 200 que viajan en el semen es el que logra fecundar el óvulo. Dice acá, después de la pubertad, la producción de espermatozoides se produce durante toda la vida del hombre. Entonces, vamos a copiar esto hasta aquí solamente.
aunque la calidad y el número de espermatozoides disminuye progresivamente con la edad. Es decir, que a medida que va avanzando el tiempo y te vas convirtiendo en hombre, adulto, y ya llegas a la vejez, entonces tanto la calidad como la cantidad de espermatozoides va disminuyendo durante todo ese trayecto de tu vida adulta. Acá tenemos entonces las células sexuales masculinas. ¿Cuál es la célula sexual masculina? Evidentemente que el espermatozoide. El espermatozoide son los gametos o células sexuales masculinas. Son muy pequeños, realmente solamente se pueden observar a través del microscopio, pero tienen una cabeza y una cola larga que mueven para desplazarse. Es decir, que el espermatozoide mueve esta cola que ustedes observan acá para poderse desplazar por toda la vagina, pasar el útero, entrar a las trompas de falopio y poder fecundar el óvulo que se encuentra en una de las trompas. ¿Sí? Hay casos particulares, los embarazos quizás sea un tema que toquemos más adelante, pero hay mujeres que tienen la facultad de, en un periodo, producir un óvulo de cada ovario, ¿no? Y si en ese momento que tienen los dos óvulos, uno en cada trompa, viajan por allí los espermatozoides, existe la posibilidad de que se fecunden cada uno de esos óvulos que están allí, ¿no? Entonces, ahí es cuando tenemos las madres que tienen estos embarazos múltiples, ¿no? Aunque realmente el embarazo múltiple se da por las divisiones meióticas que se da después de la fecundación. O sea, después de que se une ese óvulo con el espermatozoide, vienen divisiones celulares ahí adentro, ¿no? Muchas veces estas divisiones celulares son muchas y ahí es cuando tenemos también embarazo múltiple. Eso se debe a la mitosis y la meiosis, que son las divisiones celulares. Pero sigo acá. Entonces subrayo lo importante, ¿no? Las células sexuales masculinas, me dice, los espermatozoides son los gametos o células sexuales masculinas. Son muy pequeños, tienen una cabeza y una cola larga que mueven para desplazarse. Se producen continuamente en los testículos desde la pubertad, ya lo vimos en la lámina anterior. De ahí pasan a los conductos deferentes y a la uretra y salen al exterior por el pene. Todo esto que están diciendo acá, ya yo lo expliqué cuando les dije cómo hacía realmente el espermatozoide para poder llegar hasta la vesícula seminal y la próstata, ¿no? ¿Por dónde lo hace? Por los canales deferentes. Entonces, esta parte de acá lo considero también sumamente importante y debemos de copiarlo en nuestro cuaderno. No me sale, profesor. Bien, ahí está subrayado ya. Después me dice, los espermatozoides salen al exterior junto con un líquido formando el semen. ¿Cuál es el líquido que va a formar el semen? Lo dijimos también, el líquido que segrega la vesícula seminal junto con la próstata unido al espermatozoide es que forman el semen. Este líquido le sirve a los espermatozoides como medio de transporte y fuente de nutrientes. Acá tenemos entonces las partes de un espermatozoide. Tenemos la cabeza o acrosoma. Miren, esto de acrosoma tiene que ver porque realmente allí es donde está la parte genética del espermatozoide. Recuerden que para la fecundación se toma una parte genética del hombre y una parte genética de la mujer. El acrosoma es la parte genética del hombre, ¿okay? Que al fecundarse con el óvulo de la mujer, entonces ahí vamos a tener realmente ya los dos cromosomas, el cromosoma del hombre y el cromosoma de la mujer. Y posteriormente, como les expliqué, por las divisiones celulares, posteriormente se sabrá si realmente el sexo del niño. ¿De dónde proviene el sexo del niño? Tiene que ver con las leyes de Mendel. No sé si ustedes lo habrán escuchado alguna vez. Mendel fue un científico que trabajó con
la reproducción, pero él te hablaba sobre las características fenotípicas y genotípicas, tanto en los animales como en nosotros los seres vivos, ¿no? Nosotros tomamos características de nuestros padres. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos características de nuestros padres? Porque en la fecundación precisamente van estos cromosomas, que es el contenido genético de tu papá y contenido genético de tu mamá. Y se unen. Ya ese contenido genético se va a unir. Por eso es que cuando nacen los niños, ustedes pueden observar que a veces los adultos dicen, ay, tiene los ojos de su mamá, o tiene el color de cabello de su papá, o su nariz es la de su mamá y su nariz es la de su papá. Bueno, precisamente es por esto, por la parte cromosómica, ¿no? Entonces, ¿dónde va el contenido cromosómico del espermatozoide? Acá, en la cabeza, ¿ya? Luego tenemos el segmento intermedio que me une con la cola del espermatozoide. Bien, continuemos acá y hablemos ahora sobre la espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? Espermatogénesis es la formación de los gametos masculinos. Ok, pero entendamos por gametos masculinos, que lo vimos en la lámina anterior, aquí lo voy a colocar de nuevo. ¿Quiénes son los gametos masculinos? Los espermatozoides. Eso lo tenemos que tener claro. Gametos masculinos son los espermatozoides. ¿Ok? Entonces me dice aquí, la formación de gametos masculinos se conoce como espermatogénesis. Esta se inicia entre los 11 y 14 años de edad, cuando el varón llega a la pubertad. La espermatogénesis forma 4 espermatozoides de una sola célula inicial. En ellos está contenida toda la información que será transmitida al nuevo ser. Producir espermatozoides demora aproximadamente de 64 a 75 días en la especie humana. Esta producción se lleva a cabo en el epitelio de los túbulos seminíferos del testículo. O sea, realmente la producción de los espermatozoides se da en los testículos, el cual recibe el nombre de germinal. El sistema reproductor masculino es el encargado de producir las células masculinas, es decir, los espermatozoides. Esta parte de acá también es sumamente importante y por lo tanto hay que copiar. Bien, hasta acá vamos a copiar por el momento. A ver, ya va. Hasta aquí estaríamos copiando y esta sería la primera parte del tema. Todavía el tema aquí no termina. Falta toda una parte mucho más larga, ¿sí? Pero por el momento vamos a copiar en nuestro cuaderno solamente lo que está subrayado, chicos. Por favor. De esta manera entonces concluimos la clase del día de hoy.